¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Vamos a ver la última parte de análisis de algoritmos. Este, bueno, vamos a ver como siempre una pequeña motivación. La técnica que vamos a ver esta vez, que es cambio de variable, es la última que vemos. Y como siempre, pues los ejercicios de los cuales no se pueden salvar. Entonces, bueno, digamos que la buena noticia es que es posible resolver recurrencias más complicadas haciendo un cambio de variable, como ya habíamos anticipado. En los siguientes ejemplos es importante, vamos a escribir como TDN el término de una recurrencia general y como T sub I el término que vamos a transformar. Una nueva recurrencia que vamos a obtener mediante un cambio de variable. Entonces, pues eso. Y vamos a ver cuál efecto tiene. Bueno, es muy importante que les quede muy claro el ejemplo 4 y el último ejercicio de la tarea. Las recurrencias no surgieron por el análisis de algoritmos, sino en general surgieron en combinatoria para poder contar, en pocas palabras. Pero bueno, justamente lo que contamos, ¿verdad?, es cuántas veces ejecuta un algoritmo. Entonces, por eso es que usamos esas propiedades de conteo las traemos al campo del análisis de algoritmos para poder determinar la complejidad de un algoritmo. Entonces, bueno, este ejemplo 4 es muy importante por lo que dice ahí. Para propósitos algorítmicos, esas recurrencias del tipo del ejemplo 4 son muy importantes. Bueno, pero bueno, hablemos primero, antes de llegar al ejemplo 4, pues vamos a ver otros 3 ejemplos de cómo hacer, digamos que a mano esto, ¿no? La condición principal aquí es que n sea una potencia de 2, ¿sale? Cuando n sea una potencia de 2, entonces este tipo de recurrencias que normalmente surgen en los algoritmos de divide y vencerás o en general en los algoritmos recursivos, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Pues porque normalmente cuando tomamos una solución recursiva, pues resolvemos un problema partiéndolo pues en 2, en 3, en 4, lo que sea, y de esa manera un problema se resuelve resolviendo esos subproblemas. Recuerden que nuestros problemas, la parte tal vez más importante sea n, ¿no?, el tamaño del ejemplar. Entonces, pues bueno, vamos reduciendo en ese caso en potencias de 2, vamos reduciendo el ejemplar, dividiéndolo en 2, ¿verdad? Entonces, bueno, no sabemos así, tal cual no hemos visto este tipo de recurrencias. Hemos visto recurrencias en las cuales el ejemplar n se resuelve con 1 menos o con 2 menos, ¿no?, como en el caso de Fibonacci o como en el caso de las torres de Hanoi, etc. El caso del factorial, ¿verdad? Lo resolvemos, el factorial de n lo resolvemos haciéndole algo al factorial de n-1. En este caso, en el caso del factorial, es multiplicándolo por n. Y bueno, el Fibonacci de n se obtiene mediante el cálculo del Fibonacci de n-1 y el Fibonacci de n-2. Entonces, pues es natural, en los algoritmos recursivos es natural que obtengamos una recurrencia de este estilo. Pero insisto, aquí el problema es de que TDN no está dado en términos de Tn-1 o de Tn-2, etc., sino en términos de n entre 2. Eso no lo sabemos hacer. Pero lo bueno de esto es que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a reemplazar n por 2 a la i. Como n es una potencia de 2, pues es natural hacerlo, ¿no? ¿Cuál es el i de la potencia de 2 que nos da n? No lo sabemos. Pero pues en general así lo ponemos, ¿verdad? N lo vamos a sustituir por 2 a la i. Dicho sea de paso, como vamos a estar manejando, como son potencias, pues necesitamos desempolvar nuestros conocimientos de logaritmos. Entonces es importante que aquí en esta parte, con esa técnica, el cambio de variables el manejo de algoritmos es muy importante
perdón, de logaritmos. Entonces tienen que, porque ya saben que la inversa del exponencial pues es el logaritmo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a obtener una nueva recurrencia t minúscula sub i. ¿De qué manera? Pues como n es 2 a la i, pues entonces t de i va a ser ¿quién? Pues t mayúscula de n, ¿verdad? Nuestra recurrencia está dada en términos de t de n. Pero entonces, como n lo sustituyo o lo cambio por 2 a la i, pues entonces mi recurrencia va a decir que la nueva recurrencia t de i va a ser t de 2 a la i. ¿Por qué es útil esto? Pues porque cuando yo hago entre 2 a la i entre 2, pues se convierte en 2 a la i menos 1. Y entonces, en otras palabras, nuestra recurrencia original, en la que tn se define como una función de tn entre 2, nos da una en la que t de i se define como una función de ti menos 1. Si t de i es igual a t a la 2i, pues t de entre 2 va a ser t de i menos 1. Entonces, si escribimos la recurrencia de la forma original, decimos que t de i es igual a t a la 2i, y eso nos decía que era 3 de 2 de n entre 2, pero justamente como vimos, n entre 2 se convierte en 2 a la i menos 1, que eso es lo que vale t de i menos 1. Entonces por eso puedo reescribir esto por esto, ¿ok? Y bueno, era más n, pero pues n es 2 a la i, pues pongo eso 2 a la i. Entonces, si se dan cuenta, esa recurrencia es de la forma de la ecuación de una recurrencia no homogénea. Ajá. Tenemos un polinomio característico de la misma manera, del lado izquierdo, y del lado derecho tengo algo a una potencia, ¿verdad? Y pues ya saben, el polinomio en n, o en este caso sería en i, pues en este caso es la constante 1 de grado 0, ¿verdad? Entonces, las raíces van a ser del lado izquierdo, obtengo x menos 3, y del lado derecho, como la base es 2, pues x menos 2. ¿Ok? Entonces, ya la hicimos. Entonces, las soluciones para t de i son de la forma ¿cuál? Pues usando nuestra fórmula, ¿verdad? Cuando no tenemos raíces múltiples, pues sería simplemente t de i es igual a c sub 1 a la 3i más c sub 2 a la 2i. Bueno, usando el hecho... pero ok, acá es algo importante. Esto es para esa recurrencia, pero lo que tenemos es que volverla a transformar. Aguas con eso, mucho cuidado. Tenemos que regresar a la recurrencia original y plantearlo en esos términos. Entonces, como t de 2 a la i es igual a t sub i y t de n sub de n es igual a t de sublogaritmo de n, ¿por qué? Pues porque n es igual a 2 a la i, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale i? Pues saco el logaritmo de ambos lados y por eso i se convierte en el logaritmo de n. Bueno, si hacemos esa transformación en la recurrencia original, ¿verdad? Entonces tengo que la recurrencia original, recuerden, era 3 por t de n entre 2. Entonces, pues simplemente haciendo los cambios adecuados me da C1 3 a la log de n más C2 2 a la log de n. ¿Ok? Aquí usamos propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Cuando tengo algo a la logaritmo de otra cosa, pues puedo bajar la otra cosa y subir el algo, de tal manera que aquí me quedaría n log de 3, y en este caso me quedaría n log de 2, esta n de acá. Pero el logaritmo base 2 de 2, pues, es decir, porque un número multiplico a 2 para que me dé 2, pues es por 1, por eso aquí me queda n simplemente. Cuando n es una potencia de 2, si no, no podemos hacer esto. Ok. Bueno, con esto es suficiente para concluir que t de n está en O grande de n log de 3, cuando n es potencia de 2, independientemente de cuánto valga C1, incluso si fuera negativo. Recuerden que O grande me dice cuál es la cota superior, ¿verdad? ¿Cuál es el orden? ¿Qué función me acota a mi recurrencia en este caso? Pero queremos el orden exacto, entonces para saber el orden exacto,
pues debemos demostrar que C1 es estrictamente positivo para poder hablar sobre el orden exacto de TDN. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no es ni más rápido ni más lento que, en este caso, n log a la log de 3, ¿sale? Sino que es justamente igual. Noten que si tengo, o recuerden que si tengo, por ejemplo, un algoritmo es cuadrático, pues también está en el orden de n a la 5 o de incluso 2 a la n, porque pues está acotado por s. Pero no, eso es demasiado, ¿verdad? Entonces queremos saber el orden exacto, porque si no, pues siempre le ponemos el orden de una exponencial y ya encontramos la complejidad. Pues no, no es así, no queremos un análisis más fino, no un análisis tan burdo. Bueno, entonces tenemos dos técnicas, ¿verdad? Para determinar las constantes, y vamos a usar las dos, ¿verdad? Para repasar. Entonces el más directo es que no siempre proporciona la información deseada. Recuerden los casos que vimos la semana pasada. Es que sustituyamos la solución proporcionada por la ecuación 1 en la recurrencia original. Ok, entonces teniendo en cuenta que de nuevo si hacen esa cuenta, tendríamos lo mismo, ¿verdad? 1 a lo que sea, pues es 1, y 2 a la log de 3, pues cambio, bajo el 3 y subo el 2, log de 2, el logaritmo base 2 de 2, pues es 1, y entonces me quedaría por eso un tercio, aquí. Así, eso es cuando hago esta parte, ¿verdad? 1 a lo que sea, pues 1, por eso acá me queda 1, pero aquí intercambiando la base y luego el argumento del logaritmo, pues me quedaría un tercio. Ok, entonces, haciendo las cuentas de siempre, ¿verdad? Tengo n de TDN menos 3 TDN menos 2, pues hago las sustituciones adecuadas. Entonces, la solución de mi recurrencia, ¿verdad? Decíamos que TDN era de la forma C1n al log de 3 más C2 de n. Entonces, pues, por eso tengo aquí, ¿verdad? Que tengo TDN C1n al log de 3 más C2n menos 3 TN menos 2. Ajá. A ver, permítanme. Como ya vieron, eso está mal. No es n-2, sino n entre 2. Aquí hay un error. Déjenme lo anoto para que lo corrija cuando ya suba la presentación. Entonces es la 8. Tengo n-2 y tengo que cambiarlo por n entre 2. Bueno, si hacen eso, pues entonces les va a salir esta cuentita, ¿sale? Noten que acá sí está correcto, ya puse en lugar de n entre 2, y aquí en lugar de n puse de nuevo n entre 2. Entonces, bueno, si hacen esta cuenta, ya saben cómo se hacen las cuentas estas, ¿verdad? Solo tengo que fijarme como acá tengo n, tengo que fijarme en los términos que tienen a n, en este caso C2, y en este caso menos 3 C2n entre 2. Entonces, cuando hacen esas cuentitas, ¿verdad? ¿Qué nos da? Pues que menos C2 es igual a n entre 2, ¿sale? Y por lo tanto, C2 es igual a menos 2. Hagan, de nuevo, como siempre, por favor, hagan las cuentas, hagan el desarrollo, todo el desarrollo para certificar que no hay un error ahí. Acá sí hay un error, recuerden. Ok, entonces, bueno, no obtuvimos el valor de C1, que es la constante más relevante, pero estábamos en condiciones de afirmar que debe ser estrictamente positiva, porque de lo contrario la ecuación 1 implicaría falsamente que TDN es negativa. Entonces, C1 debe ser a fuerza positiva. Y así podemos establecer directamente que TDN está en el orden exacto de n log de 3. Cuando esta es una complejidad condicional, cuando n es potencia de 2. Solo cuando n es potencia de 2. Ahorita vamos a ver cómo podemos salvarnos de esto.
y decir simplemente que está en el log de 3, pero bueno, por lo pronto no hemos hablado de eso. Entonces tenemos esta complejidad condicional en la cual decimos, bueno, esto es cierto cuando no es potencia de 2. Si no es potencia de 2, no podemos decir nada. Después podremos, pero ahorita todavía no. Bueno, pero también podríamos, ¿verdad? Obtener el valor de C1, ya que sabemos que C2 es igual a menos 2 y sabiendo que T1 es igual a 1, pues podemos encontrar quién es C2. Pero bueno, como si estamos satisfechos con resolver la recurrencia en notación asintótica, no hay problema, no necesitamos esa información más, porque sabemos que la ecuación de la recurrencia es positiva. Bueno, entonces hemos aprendido que esto se cumple independientemente de la condición inicial, siempre que TDN sea positivo, lo que acabo de decir. Bueno, ya saben, el enfoque alternativo consiste en establecer dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y para producir el valor de ambas constantes. Entonces, bueno, hacemos eso, ¿verdad? Evaluamos a TDN en 2 puntos, ya sabemos que T1 es igual a 1, entonces T2 es igual a 3T de 2 entre 2, que es 1, más 2. Y T de 1 es vale 1, entonces 3 por 1 es 3, más 2 es igual a 5. Planteamos nuestro sistema de ecuaciones, evaluando TDN en 1 y 2, nos da C1 más C2 igual a 1, y 3C1 más 2C2 igual a 5. Bueno, resolvemos estas ecuaciones y efectivamente corroboramos que C1 tenía que ser positivo. ¿Ok? Insisto, no era necesario por el análisis que hicimos antes, pero bueno, si queremos estar seguros o nos interesa realmente de saber cuáles son el valor de las constantes, pues no nos salvamos de más que a veces, ¿verdad? Sustituyendo la solución en la recurrencia original, a veces no nos dan los valores adecuados, podemos encontrarlos en base a las condiciones iniciales y a los valores que nos dé esa sustitución de la solución en la recurrencia original. Esa es una, y la otra pues es resolver el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, bueno, Tn pues finalmente es 3 por n a la log de 3 menos 2 a la n, cuando n es una potencia de 2. Entonces, pues sí, corroboramos que efectivamente estaban en el orden exacto de esto, ¿verdad? Ok, tenemos otro caso, 4Tn entre 2 más n al cuadrado, de nuevo cuando n es potencia de 2 y n mayor o igual que 2, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo mismo, hacemos un cambio de variable, t minúscula de i es igual a t a la 2i, porque n es potencia de 2, y entonces el término entre 2 se traduce en 2 a la i menos 1, pero eso es 4 a la t menos i más 4 a la i, despejamos, ¿verdad? Para que nos quede en la forma de una ecuación de recurrencia no homogénea, y pues nos da esto, ¿ok? Ya que tenemos esto, pues ya sabemos qué hacer, ¿verdad? Es decir, ¿cuáles son sus raíces? Pues x menos 4, y aquí la base es 4, entonces tengo x menos 4 también. Es decir, tenemos una raíz múltiple, ¿verdad? De multiplicidad 2. Ajá. Por lo tanto, pues tenemos x menos 4 al cuadrado, y así las soluciones son de la forma t igual a c sub 1, 4 a la i, más c sub 2 y 4 a la i. En términos de TDN, tenemos que regresarlo a términos de T mayúscula, ¿verdad? Tendríamos C1, si hacen la cuentita, 4 a la i por la sustitución que hicimos, que 2 a la i es igual a n, pues me daría n cuadrada, más C2, n cuadrada log de n. ¿Ok? Ajá. Y esto sustituimos en la recurrencia original, y acá sí obtenemos que C sub 2 es igual a 1. ¿Ok? Y es el término dominante. Entonces, muy contentos decimos que t de n está en el orden exacto de n cuadrada log de n. Ok.
Ajá, es el valor exacto de n cuadrada log de n, cuando n es potencia de 2. Sin importar la condición inicial, aun si T1 es negativo. ¿Sale? Ok. Otro ejemplito. De nuevo, 2t de n entre 2 más n log de n. De nuevo, cuando no es una potencia de 2, hacemos lo mismo. Entonces, la nueva recurrencia es haciendo el cambio de variable, t de 2 a la i. Y t de 2 a la i es, como dice acá, 2 por t de 2i a la menos 1, más como 2 a la i es igual a n, pues tengo esta n. ¿Y cuánto vale? Pues el log de n, ¿verdad? Como n es igual a 2 a la i, pues i es el logaritmo de n. Entonces, pues eso. Obtengo este i la saqué de log de n, insisto, y 2 a la i lo saqué de n, por haber hecho el cambio de variable. Bueno, lo reescribimos de la manera que sabemos, como una recurrencia no homogénea, y nos da ti menos 2ti menos 1 igual a i a la 2i. De nuevo, ¿verdad? Tenemos las raíces tenemos el polinomio x menos 2 y x menos 2 al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Pues porque tengo un polinomio de grado 1, ¿verdad? P de i igual a i. Ajá, entonces como el polinomio es de grado 1, entonces x menos 2 se multiplica al cuadrado, a la i más 1. A la d más 1, al grado del polinomio más 1. Perdón, recordarán de la sesión anterior. Entonces me dio una raíz de multiplicidad 3. Por lo tanto, su solución es de esta forma, ¿verdad? C1, 2 a la i más C2, y bueno, i a la 0, que es 1, i a la 1, que es 1, y al cuadrado. ¿Ok? Y siempre manteniendo el 2 a la i. Entonces, tenemos, de nuevo, eso es muy importante, no se los olvide, disculpen que insista tanto, pero a veces se nos olvida regresarlo. Entonces, bueno, pues regresándolo, ¿verdad? Esto me queda, 2 a la i es vale n, y bueno, las demás cuentitas, i es el log de n, 2 a la i es n, 2 a la i también es n, ajá, y cuadrado, pues no es más que el logaritmo al cuadrado, logaritmo de n al cuadrado, ¿ok? Porque i es el logaritmo de n, ¿verdad? Ok, entonces, de nuevo, sustituimos en la recurrencia original y nos da que, ok, de nuevo, tenemos que comparar términos contra términos. Noten que del lado izquierdo no tengo algo que involucra n, por lo tanto esto debe de ser 0, y de ahí concluyo que C2 es igual a C3. Y luego de tengo 2 C3 en el log n, y acá tengo en el log n, y así puedo saber que C2 es igual a C2 es igual a C3, que es igual a 1 medio, ¿sale? 2C3 en el log n igual a n log n, pues nos da ese valor justamente. De nuevo, entonces, el término dominante es positivo, ¿verdad? Aquí lo encontramos, es positivo. Por lo tanto, afirmamos ya. En este caso, si nos dio la constante que andábamos buscando, la del término más significativo, entonces podemos concluir que está en el orden, está en teta de n log cuadrado de n, ¿ok? Cuando n es potencia de 2, sin importar las condiciones iniciales. Ok, pues ya, esto nos va a servir, esta experiencia que hemos ganado con estos 3 ejercicios, nos van a servir para hacer una generalización. Vamos a ver el ejemplo 4. Bueno, vamos a resolver recurrencias que son más importantes para efectos algorítmicos. O una de las recurrencias más importantes para efectos algorítmicos. Vamos a generalizar esto que hemos visto. Bueno, como ya lo dije, es particularmente útil para análisis de algoritmos divide y vencerás. Están involucradas los heteros
n sub 0 mayor o igual que 1, L mayor o igual que 1, B mayor o igual que 2 y K mayor o igual que 0. L es el número de veces que vamos a partir, o de veces, o ya llamados recursivos que tenemos que hacer. Newt, por favor. B es entre lo que vamos a dividir nuestro ejemplar. Ajá. Y K va a ser pues una potencia. Ahorita vamos a ver una potencia de qué. Y C es un número real estrictamente positivo. Aquí tenemos. Este es el ejemplo 4. Dice sea T una función de los naturales en los reales estrictamente positivos. Asumamos, y debe ser no decreciente, ¿sale? Tal que ¿qué? Pues si se fijan, los ejemplos anteriores tienen esta forma. ¿En cuántos llamados recursivos voy a hacer? Me lo dice L. Me lo dice L. ¿Cómo voy a partir mi ejemplar? Me lo dice B. ¿Cómo voy a dividir mi ejemplar? Me lo dice B. Más una constante C por n a la k. Sigo estando en términos de n. Y bueno, aquí pues esto lo pueden ver, como ya saben, como un polinomio, ¿verdad? Y bueno, cuando n entre n sub 0 es una potencia exacta de b. Eso es cuando n es de la forma b por n sub 0, b cuadrado por n sub 0, etcétera, 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 etcétera. Bueno, entonces el cambio, si n va a ser de esta forma, pues el cambio apropiado o el cambio de variable apropiado es cambiar n por b a la i. Por b, n lo cambiamos por b a la i por n sub 0. Entonces, si hacen eso en la recurrencia original, ¿verdad? Mi ti va a ser t de bi por n sub 0, que es igual a L, ¿verdad? El L de aquí, por t de n entre b, pues b a la i menos 1 por n sub 0, más c por n a la k, es cbi n sub 0, ¿verdad? N, recuerden que n es b a la i n sub 0, a la k. Bueno, metiendo este coeficiente, pues me quedaría de esta manera. Y de nuevo, ¿verdad? Lo llevo a la forma de una recurrencia no homogénea. Por lo tanto, me queda esto. Tiene el lado derecho, pues tiene la forma que queremos, ¿verdad? Tengo P de I es C de n sub 0 a la K, ¿verdad? Y A sub I, pues no es más que B a la K. A es B a la K, ¿verdad? A la I. Entonces todo nos queda muy bonito. Esta parte, pues por eso tiene su belleza, ¿no? Todo se acomoda muy bien. Recuerden, es importante que tengan muy fresco el manejo logarítmico. Bueno, entonces su polinomio característico es x menos l, que obtenemos de aquí, ¿verdad? ¿Y cuál es la base? B a la k, ¿verdad? Entonces tengo x menos b sub k, cuyas raíces son l y b sub k. Bueno, a partir de este sustentador, pero falso en general, concluir que todas las soluciones son de esta forma, ¿sí? Vamos a ver después, porque ahorita pareciera que sí. Pero bueno, tenemos que reescribirlo en términos de n. Entonces, recuerden esto, esto a veces no es cierto. En general no es cierto, a veces sí. En el análisis que vamos a hacer, en dos casos sí es cierto, en un tercer caso no va a ser cierto. Entonces, vamos a regresar a escribirlo en términos de t de n. Entonces, I no es más que, si hacen la cuenta, el logaritmo base b de n entre n sub 0, cuando n tiene la forma adecuada, ¿verdad? Y la forma adecuada, recuerden, era, aquí teníamos esta, ¿verdad? B a la i por n sub 0. ¿Ok? Entonces sí es esto, y cuando n tiene la forma, por lo tanto, d a la i, pues no es más que n por n sub 0, ¿verdad? Por el logaritmo base b de d. Para valores arbitrarios de d, en general. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Haciendo la recurrencia,
pues, perdón, sustituyendo nuestra solución en la recurrencia original, obtenemos esto. Ajá. Y esto nos da un C3 en el log B de L más un C4 en el AK. ¿Ok? Obviamente, noten que todos estos son constantes. Por eso le puedo llamar C sub 3. Ajá. A eso se refiere con constantes apropiadas. C3 es C1 entre N sub 0 log B de L. Y C4 pues es C sub 2 N sub 0 a la K. Bueno, para conocer esas constantes, vamos a de nuevo, esta solución la vamos a sustituir en la recurrencia original y nos da esto que tienen acá. Háganlo, por favor, háganlo, cheque que realmente es eso, ¿sí? Y bueno, una vez hecho eso, tenemos que C sub 4 es igual a C entre 1 menos L entre B a la K. Recuerden, C sub 4 era el término dominante, ¿verdad? N a la K. ¿Ok? Ok. Y bueno, hay tres casos a considerar, ¿sí? Por la forma de este C sub 4 tenemos tres casos, dependiendo si L es menor, mayor o igual que B sub K, por esta situación de aquí, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver los casos. Primer caso, si L es menor que B sub K, entonces C sub 4 es mayor que 0 y K es mayor que el logaritmo base B de L. Por lo tanto, el término dominante sería C sub 4 en el AK. ¿Sale? En este caso, el término dominante, aquí no sabemos cuál va a ser el dominante. ¿Sale? Eso va a depender de L y de B a la K. ¿Sí? Entonces, como el término dominante es C sub 4 en el AK, pues concluimos que T de N está en el orden exacto de N a la K, cuando N entre N sub 0 es una potencia de B. ¿Sale? Pero bueno, N a la K es una función suave. Y T por su posición es una función eventualmente no decreciente. Por lo tanto, ya puedo decir que T sub N está en el orden exacto de N a la K sin condicionantes. ¿Qué es una función suave o para qué queremos decir una función suave? Bueno, una función en general de los naturales en los reales mayores o iguales que 0 es eventualmente no decreciente. Noten que dice eventualmente no decreciente en el mismo sentido asintótico que hemos estado usando. Es decir, a lo mejor es decreciente en los primeros naturales, pero va a haber un número, un n sub 0, a partir del cual ya nunca va a ser decreciente. ¿Sale? ¿Qué es lo que dice aquí? Existe un entero n sub 0, tal que a partir de ese entero, f de n siempre va a ser menor o igual que f de n más 1. ¿Sale? Eso es lo que decimos que es eventualmente no decreciente. Bueno, sí, implica por... pero noten que en el caso que estamos analizando, nuestras n son potencias de... Bueno, en lo que hemos visto son potencias de 2. En el ejemplo que estamos trabajando, pues ya puedo dividir entre cualquier potencias de B, ¿verdad? Entonces, acá ¿cuál tengo el problema? Que puedo garantizar lo que dice es, si nada más que nos quedamos con esto, para el caso de que tenemos nuestro n es potencia de algo, puedo garantizar que entre los puntos que son potencia de algo, de B, es no decreciente. Pero quiero garantizar, para que realmente diga que Td está en el orden exacto de en este caso, acá concreto, en el AK, para cualquier n, ya no necesariamente si es potencia de una B. Para esos puntos intermedios entre, por ejemplo, si es potencia de 2, 2 a la 3 es 8 y 2 a la 4 es 16. Para los puntos entre 8 y 16 garantizar que la función
se va a cumplir para incluso para esos números enteros, que no son potencias de 2, veámoslo así. Entonces necesitamos una cosita. Y la cosita que necesitamos es la noción de que sea suave la función. ¿Qué significa que sea suave? ¿O cuál es la definición? Dice, bueno, sea b mayor o igual que 2, cualquier entero. La función es suave. Ahí leanlo todo lo demás. Bueno, la condición es de que f de b por n está en el orden de f de n. Eso significa que existe una constante c que va a depender de b, que f de b por n es menor o igual que c por f de n, para todo n mayor o igual que 0. No importa si usan el mismo umbral para ambos propósitos, ¿vale? Y bueno, eso significa que la función sea suave b. Y bueno, una función es suave si es suave b para todo entero b mayor o igual que 2. Ajá. Entonces eso que nos garantiza que va a ser la función, pues eso, suave, no va a tener picos, ¿verdad? De repente, no va a tener picos, sobre todo entre los números que sí son potencia, porque entre los números que son potencia garantizamos que la cosa va bien, pero entre esos números, entre un par de números que sean potencia de algo, todos los n están entre ellos, pues si la función es suave, pues no hay problema, ya puedo garantizar que se cumple para cualquier n, no solo los n es potencia de 2. Para eso necesitamos la idea de suavidad, que no haya picos entre esos dos potencias de algo, de b en general, que no haya picos. Pico significa que crece y decrece, crece, decrece, crece, decrece. Ajá. Entonces, pues para eso de que no haya picos entre dos potencias de 2, pues se formaliza con la noción de una función, que la función es suave. ¿Okay? Bueno, entonces, seguimos. ¿Qué pasa si L es mayor que B a la K? Entonces C4 es menor que 0 y el logaritmo base B de L es mayor que K. Por lo tanto, el término dominante es regresamos para verlo. Entonces el término dominante es... En el otro caso era C4, pero en este caso que estamos viendo, C4 sería negativo, y entonces este sería el término dominante, y además porque el log base B de L es mayor que K. Entonces, pues la cosa nos cambia, ¿verdad? Ajá. Cuando L es mayor que B a la K. Ajá. Y entonces, si C4 es negativa, pues necesariamente implica que C3 es positiva, porque de otra manera la ecuación 7 implicaría que Tn es negativa, contrario a la especificación que dijimos que no, que T iba de los naturales a los reales positivos. Entonces necesariamente C3 debe ser positiva, por lo tanto ese es el término que domina la ecuación 7, como ya había dicho, y por tanto, bueno, y como la función n a la log base B de L es una función suave y Tn eventualmente no es decreciente, entonces concluimos que Tdn está en el orden exacto de n log B de L para cualquier n, gracias a que la función es suave. Y va a ser suave a partir de que eventualmente no es decreciente, ¿verdad? Puede ser al inicio decreciente, pero si después de un umbral siempre es creciente y además es suave, pues ya la hicimos. Es decir, no va a haber picos entre mis potencias de B, entonces ya la hice. Puedo decir que para todo n se cumple esto. Puedo garantizar, ¿verdad?, que exactamente se comporta en ese orden, en n log base B de L. No es, decíamos, ni más lenta ni más rápida que n log base B de L. Bueno, si L es igual a B de la K, pues tenemos un problemita, ¿verdad? Porque esto tendríamos una división entre 0, ¿verdad? C4 involucra una división por 0. ¿Dónde está C4? Vemos nuestra recurrencia original. Ajá. Que es este el término, ¿verdad?
Entonces, regresamos a donde estábamos. Ajá. Bueno. Y bueno, ¿cuál fue el problema? Pues que el polinomio característico tiene una sola... lo que está mal es que en este caso, cuando L es igual a B a la K, ¿cómo nos salvamos de ese problema? Pues viendo que el polinomio característico tiene una sola raíz de multiplicidad 2, en lugar de dos raíces distintas, como lo calculamos para los dos primeros casos, cuando L es menor que B a la K y L es mayor que B a la K. Entonces, por la ecuación 3, ¿verdad? La ecuación 6, perdón, no va a proporcionar la solución general a la recurrencia. Como si consideramos que las raíces son tienen multiplicidad 2, entonces tendríamos pues C5, un nuevo C5, B a la K a la I más C5 y a la 1, ¿verdad? B a la K a la I. Para unas constantes apropiadas C7 y C8. Si sustituimos en la recurrencia original esta nueva solución, entonces obtendremos esto. ¿Sale? Y sustituyendo en la recurrencia original, nuestra manipulación usual nos da un valor sorprendentemente simple, de C8 igual a C. Por lo tanto, acuérdense que habíamos determinado que C era positivo, ¿sale? Entonces, por lo tanto, el término dominante, ¿verdad?, de la ecuación 8, pues es Cn de la K log base B de n. ¿Ok? Y entonces, n de la K log de n es suave y Tdn eventualmente es no creciente. Entonces concluimos que Tdn, gracias a esas dos, que es suave y no decreciente, entonces Tdn está en el orden exacto de n de la K log a la n. Bueno, todo eso desarrollo lo podemos poner todo juntito, ¿verdad? Y ¿qué es lo bonito de este ejemplo? Nos dice, bueno, si usted tiene una recurrencia de esta forma, ¿verdad? Cuando n es mayor que n sub 0, entonces, ¿qué va a hacer? Pues no tiene que hacer muchas cuentas. Lo único que tiene que ver es ubicar cuánto vale L cuando tengan ya una recurrencia de este estilo. ¿Ven cuánto vale L? ¿En cuántos llamados recursivos vamos a hacer? Si es menor que B a la K, es decir, menor que el número de veces en los cuales dividimos a nuestro ejemplar y la potencia, no, perdón, sí, la potencia del n, ¿verdad? Del n a la k, de este n a la k. Entonces, si L es menor que B a la k, va a estar en el orden exacto de n a la k. Si L es igual a B a la k, lo que acabamos de ver, está en el orden exacto de n a la k log de n. Y si L es mayor que B a la k, entonces está en el orden exacto de n log base B de L. Entonces, igual que las veces anteriores, ¿verdad? En las recurrencias homogéneas y no homogéneas, había una manera muy fácil de obtener el polinomio característico sin tener en las no homogéneas que estar reduciendo a cero el lado derecho. Entonces aquí también nuestras recurrencias de esta forma de los algoritmos divide y vencerás, pues se lo soluciona muy fácilmente por el desarrollo que hemos hecho y se soluciona de esta manera. O sea, podemos saber el orden exacto que está simplemente ubicando L, B y K y entonces haciendo estas comparaciones. Es menor, tiene orden polinomial. Es igual, tiene orden polinomial multiplicado por el logaritmo de n. Es mayor, entonces tiene también es polinomial, ciertamente, ¿verdad? N a la log base B de L. N al algo. ¿Ok? Entonces, bueno. Bueno, pero tienen que sufrir tantito, entonces van a resolver las siguientes recurrencias exactamente. Primero mediante cambio de variable y luego deben de verificar sus respuestas empleando el resultado del ejemplo 4. ¿Ok?
Esto es para la 1 y las 2, y la 2, y la 3. Y el cuarto, investiguen qué es el teorema maestro y hagan un análisis de comparándolo con lo que hemos visto. Obviamente, pues lo que hemos visto, sobre todo el ejemplo 4. Entonces, busquen el teorema maestro en cualquier libro de análisis y diseño de algoritmos, incluido en el Cormen, por ejemplo. En internet debe haber mucho sobre el teorema maestro. Entonces, investiguen y háganme un análisis comparándolo con el ejemplo 4, básicamente. De hecho, el teorema maestro, pues no van a ver que es una generalización. Va a aplicar para cuando aquí no es, tengo algo, una función de n, que sabemos que está en algún orden, en algún O grande. Pero bueno, ya lo verán ustedes en su investigación y ya me lo reportarán. Ok, entonces, pues gracias, eso es todo por esta vez. Nos vemos el miércoles en asesorías. Sí, en asesorías. Pásenla muy bien, sigan en casita. Nos estamos viendo pronto. Gracias por su atención.